Un millonario visita un orfanato y una niña de 9 años grita: «¡Te conozco! Mi mamá lleva una foto tuya en su bolso». Lo que descubre lo deja en shock. «¡Eres tú!», gritó la niña con una mezcla de sorpresa y emoción, mientras todos los presentes en la pequeña sala del orfanato volteaban a mirar. Santiago de la Vega, acostumbrado a ser el centro de atención en reuniones corporativas, se sintió expuesto como nunca antes. Sostenía un cheque simbólico, preparado por su equipo de relaciones públicas para la entrega oficial a aquel lugar. Pero el grito de la niña lo congeló. «¿Perdón?», respondió, tratando de mantener la compostura mientras bajaba la mirada hacia la pequeña de unos 9 años, con cabello enredado y una energía que contrastaba con el ambiente silencioso del lugar. «Mi mamá tenía una foto tuya. La llevaba siempre en su bolsa», insistió la niña con los ojos grandes y expectantes, como si acabara de encontrar algo perdido hace mucho tiempo. El silencio en la sala era casi palpable. Padre Ignacio, el director del orfanato, carraspeó suavemente intentando calmar la situación. «Sofía, ¿por qué no vamos a buscar a las demás niñas? Creo que tienen algo que mostrarle al señor Santiago», dijo con una sonrisa forzada. «Pero es él, padre», insistió la niña cruzando los brazos con una determinación sorprendente para su edad. Santiago sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. «Está bien, Sofía», dijo Santiago finalmente con una calma forzada. «¿Qué dices que dijo tu mamá? Que eras su amigo y que eras importante», respondió sin titubear. Santiago intentó mantener la sonrisa mientras el rostro de la niña se llenaba de expectativa, pero su mente ya estaba corriendo en 1000 direcciones. Una foto, un amigo. ¿Quién era esa niña y por qué parecía hablar de una parte de su vida que él no recordaba? O tal vez no quería recordar. «¿Cómo se llamaba tu mamá?», preguntó, intentando disimular su nerviosismo. «Valeria Montes», respondió la niña con naturalidad. Ese nombre golpeó a Santiago como un ladrillo. Sintió que el aire de la sala se hacía más denso, que cada par de ojos lo miraba esperando una reacción que no llegó. De pronto, la voz de su asistente interrumpió el momento incómodo. «Señor de la Vega, creo que deberíamos irnos. Tiene una reunión en menos de 1 hora». «Claro», respondió automáticamente, agradeciendo la distracción. Miró a Padre Ignacio y extendió la mano. «Ha sido un placer estar aquí. Espero que el cheque pueda ayudar con las reparaciones que mencionó». El sacerdote asintió, aunque sus ojos estaban fijos en Santiago, como si pudiera ver más allá de la fachada perfectamente controlada. Cuando estaba a punto de irse, sintió un leve tirón en su chaqueta. Era Sofía otra vez. «Si no me crees, búscala. Mi mamá siempre decía la verdad», dijo con una firmeza que lo dejó helado. Sin saber qué responder, Santiago simplemente asintió y salió del orfanato sin mirar atrás. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Santiago de la Vega no era un hombre que se dejara perturbar fácilmente. Había construido un imperio tecnológico desde cero, enfrentando competidores feroces y decisiones que habrían quebrado a cualquier otro. Pero el nombre Valeria Montes lo seguía como un eco desde que salió del orfanato. Esa noche, en su penthouse de Polanco, intentó concentrarse en los correos de su asistente y en los informes de ventas del trimestre. Sin embargo, cada vez que bajaba la mirada al monitor, la voz de la niña lo interrumpía. «Mi mamá tenía una foto tuya». Cerró la laptop con fuerza. Sus manos descansaron sobre el mármol frío de la mesa. Valeria. Hacía años que no escuchaba ese nombre. 10 años, tal vez más. Lo único que recordaba con claridad era lo fácil que había sido dejarla atrás. Ambos sabían que su relación no iba a ningún lado. Él estaba enfocado en su carrera, y ella, bueno, ella tenía sus sueños, aunque nunca se los compartió del todo. Santiago se levantó, tomó un vaso de agua y miró hacia la ciudad. Las luces de la noche parecían extenderse hasta el infinito. Sin embargo, en ese momento, todo lo que sentía era una inquietud que no podía sacudirse. «¿Y si la niña tiene razón?». Encendió su celular y buscó en sus contactos, hasta que encontró el número de alguien que no marcaba hacía años. Andrés Molina, un viejo amigo de la universidad que había sido quien le presentó a Valeria. «¿Qué pasó, Santiago?», preguntó Andrés con su tono despreocupado habitual al responder. «Necesito hacerte una pregunta y espero que sea rápido. ¿Otra vez con tus llamadas de negocios? A ver, dispara. Es sobre Valeria Montes. ¿La recuerdas?». Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Santiago pensó que la llamada se había cortado, pero luego escuchó un suspiro. Claro que la recuerdo, ¿por qué preguntas? Hoy fui a un orfanato. Una niña dijo que su madre, Valeria, tenía una foto mía y que me conocía. ¿Tienes idea de qué está hablando? El tono de Andrés cambió de inmediato. ¿Una niña?, dijo esta vez con cautela. ¿Qué edad tenía? Unos 9 años. La línea volvió a quedarse en silencio. Mira, Santiago, no sé cómo decírtelo. Después de que tú y Valeria terminaron, no hablé mucho con ella, pero supe que tuvo una hija poco tiempo después. Nunca mencionó quién era el padre, al menos no a mí. Las palabras golpearon a Santiago como un balde de agua fría. La incomodidad que había sentido desde el orfanato ahora se convirtió en algo más profundo, algo que no podía ignorar. ¿Crees que esa niña...? No sé, Santiago, pero si estás llamándome, es porque tú también tienes dudas. Tal vez es hora de que busques respuestas. Andrés colgó antes de que Santiago pudiera responder. Santiago se dejó caer en el sillón con la mirada fija en el techo. La posibilidad era remota, pero no podía negar que algo en la mirada de la niña lo había perturbado profundamente. A la mañana siguiente, decidió que no podía dejar esto sin resolver. Hizo una llamada a su asistente. «Rebeca, necesito que canceles las reuniones de hoy. Hay algo personal que debo atender». Sin dar más explicaciones, se dirigió a Coyoacán, al barrio donde Valeria solía vivir. Recordaba vagamente el lugar: casas pintorescas, árboles frondosos y un mercado siempre lleno de vida. Pero esta vez, el colorido de las calles no le provocó ninguna emoción. Se detuvo frente a una pequeña tienda que vendía flores, donde una mujer mayor arreglaba macetas en la entrada. Santiago reconoció el lugar. Allí había comprado flores para Valeria en una de sus primeras citas. «Disculpe, señora», dijo con cortesía. «Busco información sobre Valeria Montes. Vivía por aquí hace unos años». La mujer levantó la vista, inspeccionándolo con curiosidad. «¿Y quién es usted?», preguntó con una mezcla de recelo e interés. «Un viejo amigo». La mujer se encogió de hombros y señaló con la cabeza una casa al final de la calle. Esa era su casa, pero Valeria falleció hace más de un año. Pobrecita, murió joven. Santiago sintió un golpe en el pecho. No esperaba esa respuesta. Tragó saliva y, sin decir nada más, caminó hacia la casa que la mujer le indicó. Frente a la puerta de madera desgastada, se quedó paralizado. La muerte de Valeria hizo que la inquietud que lo había perseguido toda la noche se transformara en algo más, una mezcla de culpa y remordimiento. Golpeó suavemente la puerta, esperando no encontrar a nadie. Para su sorpresa, una mujer mayor abrió. Era señora Elena, la vecina que había cuidado de Sofía tras la muerte de Valeria. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó ella, claramente sorprendida por la visita. «Soy Santiago de la Vega. Era amigo de Valeria Montes». La mujer arqueó las cejas y, tras un momento de vacilación, abrió más la puerta. «Entre. Parece que tenemos mucho de qué hablar». La casa de la señora Elena era pequeña pero acogedora, decorada con fotos familiares y bordados colgados en las paredes. Santiago apenas prestó atención a los detalles mientras seguía a la mujer hasta una pequeña sala con muebles desgastados. Ella le ofreció asiento en un sillón hundido por el tiempo y él aceptó con una mezcla de impaciencia y nerviosismo. «¿Así que usted era amigo de Valeria?», preguntó Elena, mirándolo con curiosidad mientras se sentaba frente a él. «Sí, bueno, algo así. Nos conocimos hace años, pero perdimos el contacto», respondió sin saber exactamente cómo describir la relación. La mujer asintió lentamente, como si ya estuviera evaluándolo. Finalmente suspiró. Valeria era una buena mujer, luchadora, siempre con una sonrisa, aunque la vida no le dio muchas facilidades. Cuando llegó aquí estaba embarazada, pero nunca habló del padre. Yo le ofrecí ayudarla con Sofía cuando nació y me volví como una abuela para la niña. Las palabras de Elena eran un puñetazo tras otro para Santiago. Cada detalle encajaba con las piezas que había intentado evitar ensamblar en su mente. «¿Nunca le mencionó algo sobre quién podría ser el padre?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena lo miró fijamente, estudiándolo con una intensidad que lo incomodó. «No directamente, pero una vez me mostró una foto. Era de un hombre joven con traje. Me dijo que había sido alguien importante, pero que él tenía otros planes y se fue. No me dio más detalles y nunca insistí». Santiago sintió cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. No necesitaba más confirmaciones.
Esa foto debía ser la que Sofía había mencionado. Aunque le costara admitirlo, todo apuntaba a él. Valeria dejó algo que me ayude a entender más sobre su vida o lo que quería para Sofía, preguntó intentando mantener la compostura. Elena se levantó sin decir nada y desapareció en una pequeña habitación. Cuando regresó, traía una caja de cartón desgastada que colocó sobre la mesa frente a él. Esto es lo que quedó de sus cosas. No es mucho, pero tal vez encuentre algo útil. Santiago abrió la caja con cuidado. Dentro había papeles, un par de cuadernos llenos de garabatos y pensamientos, algunas fotos viejas y un sobre con su nombre escrito en una letra que reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró mientras lo tomaba. «Parece que esto es para usted», dijo Elena con un tono neutral, como si entendiera la gravedad del momento. Santiago abrió el sobre con manos temblorosas y sacó una carta. Las primeras líneas eran suficientes para congelarlo en su lugar. «Santiago, no sé si algún día leerás esto, pero si lo haces quiero que sepas la verdad. Nunca te lo dije porque sabía que no estabas listo, pero Sofía es tu hija. No espero nada de ti. Solo quería que supieras que ella existe y que pase lo que pase, siempre le hablé de ti como alguien bueno». Las palabras se desdibujaron en su mente. No podía leer más. El peso de la carta, de las palabras de Valeria, cayó sobre él como una luz. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro pesado. «¿Lo sabía, verdad?», preguntó a Elena, quien simplemente asintió. «Lo imaginé. Valeria nunca dijo tu nombre, pero hablaba de ti con una mezcla de cariño y resignación. Cuando murió, Sofía empezó a preguntar más sobre su papá, pero nunca tuve una respuesta clara para darle». Santiago cerró la caja y se levantó, todavía aturdido. «Gracias por mostrarme esto. Tengo mucho en qué pensar. Antes de irse debería hablar con Sofía otra vez. Ella merece saber quién es usted, aunque sea de a poco». Santiago asintió, pero no respondió. La idea de enfrentar a Sofía con la verdad lo aterraba. ¿Qué podía ofrecerle? Había llegado hasta aquí buscando respuestas, pero lo único que había encontrado era una responsabilidad para la que no estaba preparado. Salió de la casa de Elena con la caja bajo el brazo, sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia su auto, sentía como si el peso del pasado lo estuviera aplastando. No había marcha atrás ahora. Valeria había dejado claro lo que esperaba de él, aunque nunca lo había exigido en vida. Cuando llegó al auto, dejó la caja en el asiento del copiloto y se sentó, mirando fijamente al volante. Sabía que tenía que regresar al orfanato. Sofía necesitaba más que palabras. Necesitaba que él decidiera si estaba dispuesto a entrar en su vida de verdad o seguir huyendo como siempre lo había hecho. Encendió el motor, pero no condujo. Simplemente se quedó ahí, con el eco de las palabras de Valeria resonando en su mente. Santiago estacionó frente al orfanato más tarde, esa misma tarde. El edificio, con sus paredes desgastadas y su modesto portón de hierro, parecía aún más imponente ahora que sabía lo que lo esperaba dentro. No podía ignorar más lo que había descubierto. Tenía que ver a Sofía, hablar con ella, aunque no tenía idea de qué iba a decirle. Cuando entró, el ambiente del lugar era igual de austero que la primera vez. Un grupo de niños jugaba en el patio, mientras otros coloreaban en una mesa cerca de la entrada. Padre Ignacio apareció casi de inmediato, con su habitual sonrisa tranquila. «Señor de la Vega, qué sorpresa verlo tan pronto». «¿Todo bien?», preguntó, aunque su mirada sugería que sospechaba la respuesta. Santiago respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Padre, necesito hablar con Sofía. Es importante». El sacerdote asintió lentamente, como si esperara esa petición. Con un gesto, señaló hacia una sala al fondo. «Está leyendo en la biblioteca, pero antes de que vaya, permítame decirle algo. Sofía es una niña fuerte, pero también ha pasado por mucho. No la decepcione, señor de la Vega». Las palabras del sacerdote lo golpearon como un balde de agua fría. Santiago asintió en silencio y se dirigió hacia la biblioteca. Al abrir la puerta, la encontró sentada en el suelo, con un libro abierto en su regazo. Su cabello estaba desordenado y sus labios se movían mientras leía en voz baja, completamente concentrada. Santiago se aclaró la garganta y Sofía levantó la vista. Al verlo, su expresión cambió de inmediato. Cerró el libro y se levantó con rapidez. «¿Viniste a buscarme?», preguntó con un brillo de esperanza en los ojos. Santiago sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo responder.
No había ensayado este momento. Sí, vine a verte. Hay algo que necesito decirte. Sofía cruzó los brazos, como si estuviera evaluándolo. ¿Es sobre mi mamá?, preguntó con seriedad. Santiago asintió y se sentó en una de las pequeñas sillas de la biblioteca, invitándola a hacer lo mismo. Ella se sentó frente a él, sus grandes ojos oscuros fijos en los de él. Sofía, tu mamá y yo éramos amigos hace muchos años, y creo que es posible que yo sea... Se detuvo, incapaz de pronunciar las palabras. Que yo sea tu papá. La niña lo miró fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. No hubo lágrimas, ni gritos, ni emociones desbordadas, solo un largo silencio que parecía alargarse eternamente. ¿Eres mi papá?, preguntó finalmente, con la voz más baja. Creo que sí, admitió Santiago con la honestidad que podía reunir en ese momento. Sofía inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando la situación. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó, y la dureza de sus palabras le cortó el aliento. Santiago tragó saliva. No había una respuesta fácil para eso. No lo sabía, Sofía. No sabía que existías. Si lo hubiera sabido, habría venido antes. Te lo prometo. Ella lo miró fijamente por un momento más, como si intentara decidir si creerle. Finalmente soltó un pequeño suspiro. Mi mamá siempre decía que mi papá era alguien bueno, que no estaba con nosotras porque tenía cosas importantes que hacer. ¿Es verdad? Santiago sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo podía explicarle a una niña que había priorizado su carrera y su vida personal sobre todo lo demás? ¿Cómo podía justificar algo que, incluso para él, no tenía justificación? Tu mamá era una mujer increíble. Siempre quiso lo mejor para ti. Si alguna vez pensó eso de mí, es porque era una persona muy generosa. Pero ahora estoy aquí, y quiero conocerte mejor, si me dejas. Sofía lo observó con detenimiento, como si estuviera buscando algo en su rostro, alguna señal de que estaba diciendo la verdad. Finalmente asintió lentamente. Está bien, pero tienes que demostrarme que no te irás. La simplicidad de la respuesta lo dejó sin palabras. Santiago sabía que no podía prometer algo así sin estar completamente seguro, pero también sabía que ya no podía seguir huyendo. Haré todo lo que pueda para no fallarte, Sofía. Te lo prometo. Ella asintió otra vez, y aunque su expresión seguía siendo seria, Santiago pudo ver un destello de esperanza en sus ojos. Entonces podemos empezar ahora. ¿Quieres ver los dibujos que hice?, preguntó, rompiendo el momento tenso con la espontaneidad típica de un niño. Santiago sonrió por primera vez en todo el día. Me encantaría. Muéstrame todo lo que quieras. Sofía corrió a buscar su cuaderno de dibujos y Santiago se quedó sentado, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que esto era solo el comienzo, pero por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Santiago no podía apartar la mirada del cuaderno que Sofía le mostraba. Las páginas estaban llenas de dibujos hechos con crayones, casas, árboles, animales y algo que lo dejó congelado. En una de las hojas, Sofía había dibujado a una mujer con cabello largo y una niña pequeña de su mano. Junto a ellas, un hombre alto de cabello oscuro. Aunque las líneas eran torpes, el parecido era inconfundible. ¿Quién es este?, preguntó señalando al hombre. Eres tú, dijo Sofía con total naturalidad, como si fuera obvio. No sabía cómo eras, pero mamá decía que eras alto y que usabas trajes. Por eso te dibujé así. Santiago tragó saliva, sintiendo cómo el peso de sus propias decisiones volvía a caer sobre él. Antes de que pudiera responder, Padre Ignacio apareció en la puerta, tocando suavemente para no interrumpir. Señor de la Vega, ¿podemos hablar un momento? Santiago asintió y se levantó, dirigiéndose hacia el pasillo con el sacerdote. Sofía se quedó en la mesa, continuando con sus dibujos como si nada hubiera pasado. ¿Cómo le fue con Sofía?, preguntó Ignacio, su tono tranquilo pero con un trasfondo de preocupación. Le dije la verdad. No sé cómo reaccionará a largo plazo, pero creo que lo tomó bien considerando todo. El sacerdote asintió, cruzando las manos frente a él. Eso es un buen comienzo, pero Santiago, ahora viene la parte difícil. Sofía es una niña con muchas heridas. Ha pasado por la muerte de su madre, la incertidumbre de vivir aquí. Si va a ser parte de su vida, debe estar preparado para comprometerse de verdad. Santiago sintió que la presión en su pecho se intensificaba. Hasta ahora, había logrado manejar cada situación con el control que su carrera le había enseñado. Pero esto era diferente.
Aquí no había contratos ni acuerdos. Era algo mucho más humano, más vulnerable. Lo entiendo, padre. Pero necesito estar seguro antes de tomar una decisión definitiva. No quiero entrar en su vida para luego fallarle. Ignacio lo observó por un momento, evaluándolo. Esa es una decisión que no puede tomar solo con la cabeza, señor de la Vega. A veces, el corazón también necesita guiar el camino. Santiago no respondió. En el fondo, sabía que Ignacio tenía razón, pero no estaba listo para admitirlo. Esa noche, de regreso en su penthouse, Santiago abrió la caja que había traído de la casa de Elena. Sabía que las respuestas que necesitaba probablemente estaban ahí. Sacó el cuaderno de Valeria, con su letra cuidada, y los pensamientos que había dejado escritos. Las primeras páginas eran reflexiones personales, sus sueños, sus miedos y las esperanzas que tenía para su hija. Pero fue una entrada en particular la que llamó su atención. Hoy vi a Sofía jugando con su muñeca favorita. Me preguntó por su papá otra vez. Le dije que él era alguien importante, alguien que la querría si lo conociera. A veces me pregunto si hice bien en no buscarlo, pero no quería obligarlo a nada. Quería que si alguna vez lo encontraba, fuera porque él lo decidió, porque su corazón lo guió hasta ella. Santiago cerró el cuaderno y se recostó en el sofá, sintiendo cómo esas palabras perforaban las barreras que había construido durante años. No había escapatoria. Sofía no solo era su responsabilidad, era su hija, y Valeria había confiado en que, tarde o temprano, él haría lo correcto. A la mañana siguiente, Santiago tomó una decisión. Hizo una llamada a un laboratorio privado y pidió una prueba de ADN. Aunque todo en su interior le decía que Sofía era su hija, necesitaba una confirmación irrefutable. No era cuestión de dudas, sino de dar el siguiente paso con la certeza necesaria. 2 días después, volvió al orfanato para recoger una muestra de Sofía. El procedimiento fue rápido, y aunque la niña no entendía del todo lo que estaba pasando, no mostró resistencia. Parecía feliz de que Santiago volviera a visitarla. ¿Vas a volver pronto?, preguntó cuando él estaba a punto de irse. Sí, Sofía, nos veremos muy pronto. Mientras salía del orfanato, Santiago sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Una semana después, recibió los resultados en su correo. Abrió el archivo con manos temblorosas, como si temiera que el papel pudiera confirmar una realidad de la que ya no podía escapar. Las palabras eran claras. Compatibilidad genética confirmada. 99.9% de probabilidad de paternidad. Santiago dejó caer el informe sobre la mesa. No había espacio para negarlo. Sofía era su hija. Por primera vez en años, Santiago no tenía un plan. No había estrategias ni cálculos. Solo sabía que no podía volver a la vida que había tenido antes de este descubrimiento. Ahora, todo dependía de qué tan dispuesto estaba a cambiar por ella. Santiago miró el informe sobre la mesa durante varios minutos. El silencio en su penthouse era ensordecedor, roto únicamente por el sonido distante del tráfico de la Ciudad de México. La confirmación estaba ahí, innegable. Sofía era su hija. Ahora la pregunta no era si aceptarlo, sino qué haría al respecto. Decidió regresar al orfanato esa misma tarde. No podía dejar pasar más tiempo. Sofía merecía saber la verdad. Antes de salir, tomó la carta de Valeria y el informe de ADN. No estaba seguro de cómo explicaría todo, pero sabía que debía enfrentarlo. Cuando llegó, el patio del orfanato estaba lleno de risas infantiles. Sofía jugaba con un grupo de niños, persiguiéndose unos a otros mientras sostenían papalotes improvisados. Su risa era contagiosa, y por un momento, Santiago se quedó observándola desde la distancia, preguntándose cómo una niña que había pasado por tanto podía irradiar tanta alegría. Padre Ignacio apareció a su lado. Me alegra verlo de nuevo tan pronto, señor de la Vega. Parece que está comenzando a entender lo que significa estar aquí. Santiago asintió, aunque no estaba seguro de lo que significaba realmente. Solo sabía que había dado el primer paso y ahora no había marcha atrás. Quiero hablar con Sofía, padre. Necesito contarle todo. El sacerdote lo miró con aprobación y le hizo una seña para que lo acompañara al interior. Vamos a buscar un lugar tranquilo. Ignacio llamó a Sofía, quien corrió hacia ellos con el cabello despeinado y las mejillas sonrojadas por el juego. ¿Otra vez viniste a verme?, preguntó con una sonrisa radiante. Santiago asintió, pero su seriedad
hizo que la niña lo mirara con curiosidad. «Sofía, ¿podemos hablar un momento? Es importante». «Está bien», dijo con un tono más reservado, y lo siguió hasta una pequeña sala junto al despacho del sacerdote. Una vez sentados, Santiago tomó aire y buscó las palabras adecuadas. Había imaginado este momento en su cabeza varias veces, pero nada parecía suficiente para explicar lo que iba a decir. «Sofía, quiero contarte algo que tal vez no entiendas del todo ahora, pero es muy importante que lo sepas». La niña lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Es sobre mi mamá?» «Sí, pero también es sobre mí. Hice una prueba para estar seguro y ahora sé que soy tu papá. No hay duda. Eres mi hija». Por un instante, el rostro de Sofía permaneció inmóvil, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Luego frunció el ceño con una expresión de escepticismo. «¿Por qué te tardaste tanto en venir?», preguntó, esta vez con un tono más directo. Santiago sintió el peso de la pregunta y no pudo evitar bajar la mirada. No había una respuesta que pudiera justificar su ausencia. «No sabía que existías, Sofía. Nunca supe que tu mamá, que teníamos una hija. Si lo hubiera sabido, habría venido antes». Ella cruzó los brazos, evaluándolo cuidadosamente. «Mamá siempre decía que mi papá era alguien bueno, pero que no estaba listo para estar con nosotras. ¿Es por eso que te fuiste?». Santiago tragó saliva. Valeria había sido demasiado generosa al hablar de él, incluso en su ausencia. Es cierto que en ese entonces no estaba listo para muchas cosas, pero eso no significa que no me importe ahora. Quiero estar aquí para ti, Sofía. Quiero conocerte y que tú me conozcas a mí». Sofía lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló, su voz suave pero firme. «¿Y qué pasa si te vuelves a ir? Todos se van. Mamá, después las familias que vienen aquí y prometen ayudarnos, siempre terminan yéndose». Las palabras de la niña lo atravesaron como un cuchillo. Entendió que no solo estaba cargando con su ausencia, sino con la acumulación de desilusiones que Sofía había enfrentado en su corta vida. «No voy a irme, Sofía. Esa es una promesa que no pienso romper. Quiero demostrarte que puedes confiar en mí, pero sé que llevará tiempo». Ella lo observó en silencio, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, pero solo si me prometes que no vas a dejarme sola otra vez». «Lo prometo», dijo Santiago con una convicción que nunca había sentido antes. Sofía pareció relajarse un poco, aunque todavía quedaba una sombra de duda en su mirada. Santiago sabía que tendría que ganarse su confianza día a día, pero por primera vez sintió que estaba listo para intentarlo. Cuando salieron de la sala, Padre Ignacio los esperaba en el pasillo. Al verlos juntos, sonrió. Parece que esta vez fue una conversación productiva. Santiago asintió y miró a Sofía, quien aún tenía una expresión seria pero ya no tan distante. Era un pequeño paso, pero uno que marcaba el inicio de un cambio definitivo. «¿Puedo volver mañana?», preguntó Santiago, dirigiéndose a Ignacio pero mirando a Sofía. Ella lo miró y tras un momento de duda respondió: «Si quieres». Esa pequeña aceptación fue suficiente para Santiago. Salió del orfanato con una sensación que no había experimentado en años: esperanza. Al día siguiente, Santiago volvió al orfanato tal como lo había prometido. Esta vez no traía cheques ni discursos preparados, solo el propósito de pasar tiempo con Sofía y comenzar a construir una relación. Sin embargo, al entrar al patio, se encontró con una escena que lo dejó inquieto. Sofía estaba sentada sola en un rincón, con las rodillas recogidas contra el pecho y el rostro escondido entre los brazos. Los demás niños jugaban a pocos metros, pero ella no participaba. Santiago se acercó con cautela sin querer asustarla. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó inclinándose para estar a su altura. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «No quiero hablar», dijo, volviendo a esconder el rostro. Santiago se sentó a su lado sin presionarla. Sabía que lo último que Sofía necesitaba era alguien más diciéndole qué hacer o cómo sentirse. En lugar de eso, esperó en silencio, dejando que ella tomara la iniciativa. Pasaron unos minutos antes de que hablara. «¿Por qué volviste?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero entendió de inmediato lo que significaba. Sofía no estaba segura de que su regreso fuera algo permanente. Después de años de abandono y promesas rotas, era natural que dudara.
Porque quiero estar aquí para ti, Sofía. No voy a irme otra vez. Eso dicen todos, respondió con frialdad, sin mirarlo. Santiago sintió un nudo en el estómago. Sabía que no sería fácil ganarse su confianza, pero enfrentar esa desconfianza directamente era más difícil de lo que había imaginado. Entiendo por qué piensas eso, dijo finalmente, y tienes razón en dudar de mí, pero estoy aquí porque quiero conocerte y porque quiero que sepas que no estás sola. Sofía lo miró por un momento. Su expresión era una mezcla de tristeza y desafío. ¿Y si te cansas de mí?, preguntó con una sinceridad que lo desarmó. Santiago respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No me voy a cansar de ti, Sofía. Tal vez no soy perfecto, pero estoy aprendiendo, y quiero aprender contigo. Ella no respondió de inmediato, pero su mirada suavizó ligeramente. Santiago decidió no presionarla más. En lugar de eso, cambió de tema. ¿Qué te parece si hacemos algo juntos? Tú escoges. Sofía pareció considerarlo por un momento antes de encogerse de hombros. ¿Podemos ir al parque? Santiago sonrió agradeciendo la pequeña apertura. Claro que sí, vamos. Caminaron hacia un parque cercano al orfanato, donde los árboles ofrecían sombra y el sonido de los pájaros llenaba el aire. Santiago se sintió torpe al principio, inseguro de cómo interactuar con una niña de 9 años, pero Sofía, aunque tímida al principio, parecía relajarse con el tiempo. Se detuvieron en una banca y ella sacó un pequeño cuaderno de dibujos de su mochila. ¿Te gusta dibujar?, preguntó Santiago intentando iniciar una conversación. Mucho. Mamá decía que era buena. Quiero ser artista cuando crezca. Santiago sonrió, sorprendido por el entusiasmo en su voz. ¿Puedo ver tus dibujos? Sofía dudó un momento antes de pasarle el cuaderno. Santiago lo abrió y vio varias páginas llenas de colores y formas, todas con un estilo que, aunque infantil, mostraban una creatividad sorprendente. Eres muy talentosa, Sofía. Estos dibujos son increíbles. Ella lo miró con incredulidad, como si no estuviera acostumbrada a recibir elogios. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Si eso es lo que quieres ser, artista, yo te apoyaré en lo que necesites. Sofía lo observó por un momento, como si intentara decidir si podía creerle. Finalmente, sonrió ligeramente. Gracias. De regreso al orfanato, Santiago sintió que habían avanzado, aunque fuera un pequeño paso, pero también sabía que aún había mucho camino por recorrer. La confianza de Sofía no sería algo que pudiera ganarse con palabras o promesas. Tendría que demostrarlo con acciones, día tras día. Mientras se despedía, Sofía lo miró fijamente. ¿Vas a volver mañana? Santiago se arrodilló para estar a su altura y la miró directamente a los ojos. Sí, Sofía, volveré mañana y todos los días que necesites. Por primera vez, la niña le sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Y por primera vez, Santiago sintió que tal vez estaba logrando algo que realmente importaba. Santiago llegó temprano al orfanato al día siguiente. El sol apenas se alzaba sobre la ciudad, pero él sabía que ese día no podía ser como los anteriores. Había decidido dar el siguiente paso, no solo estar presente para Sofía, sino empezar a confrontar el impacto de su ausencia. No era suficiente aparecer y decirle que no la dejaría. Tenía que mostrarle que estaba comprometido a ser su padre. Lo primero que hizo al llegar fue buscar a Padre Ignacio. Lo encontró en su despacho, rodeado de pilas de documentos y libros. «Padre, quiero hablar con usted sobre Sofía», dijo Santiago sin rodeos. El sacerdote levantó la mirada y sonrió ligeramente. «Adelante, lo escucho». Santiago respiró hondo buscando las palabras. «Quiero empezar el proceso para adoptarla. Sé que será complicado y que tomará tiempo, pero quiero que Sofía tenga la seguridad de que no voy a dejarla nunca». El rostro de Ignacio mostró una mezcla de sorpresa y satisfacción. «Es una decisión importante, señor de la Vega, y también una gran responsabilidad. ¿Está completamente seguro de que está listo para esto?» «No hay nada en mi vida de lo que esté más seguro, padre. Ella merece más que promesas. Merece estabilidad, un hogar». Ignacio asintió lentamente. «Entonces comencemos. Pero le advierto, no será fácil. El proceso requiere evaluaciones, trámites legales y, sobre todo, demostrar que puede ofrecerle a Sofía no solo una casa, sino también el amor y la dedicación que necesita». «Haré lo que sea necesario», respondió Santiago con firmeza. El sacerdote le explicó los primeros pasos del proceso y le entregó una lista de documentos que debía presentar. Santiago tomó la lista y se despidió,
decidido a comenzar de inmediato. Más tarde ese día, se encontró con Sofía en el patio del orfanato. Ella estaba sentada bajo un árbol, dibujando en su cuaderno. «Hola, papá», dijo con una sonrisa tímida al verlo. Santiago se detuvo en seco. Era la primera vez que lo llamaba así. El sonido de esa palabra lo llenó de una calidez que no había sentido en años. «Hola, Sofía», respondió intentando contener la emoción en su voz. «¿Qué estás dibujando hoy?» «Un parque, como el de ayer. Me gustó mucho. ¿Podemos ir otra vez?» «Claro que sí, pero antes quiero contarte algo». Ella levantó la mirada curiosa. «¿Qué cosa?» Santiago se sentó junto a ella, apoyando la espalda contra el árbol. «Estoy empezando los trámites para que vengas a vivir conmigo. Quiero que tengamos un hogar juntos». Los ojos de Sofía se agrandaron y por un momento pareció no saber qué decir. Luego frunció el ceño, como si estuviera tratando de entender la magnitud de lo que él decía. «¿De verdad? ¿No es una broma?» «No, Sofía, hablo en serio, pero necesito tu ayuda. Esto no va a ser rápido y puede que a veces sea complicado, pero quiero que sepas que lo estoy haciendo porque quiero que estemos juntos». Ella lo miró fijamente y después de un momento asintió. «Está bien, pero si me llevas, quiero seguir viendo a mis amigos aquí. No quiero dejar de visitarlos». Santiago sonrió. La lealtad de Sofía hacia sus amigos era algo que admiraba. «Eso podemos arreglarlo. Siempre podrás volver a visitarlos». Sofía sonrió, y por primera vez, Santiago sintió que estaban construyendo algo real. Esa noche, mientras revisaba los documentos que el sacerdote le había entregado, Santiago se dio cuenta de lo mucho que su vida estaba cambiando. Había pasado de ser un hombre dedicado exclusivamente a su carrera a alguien que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad más grande de todas. Pero también sabía que esto no se trataba solo de trámites. Era un compromiso emocional, uno que debía cumplir todos los días. Sacó el cuaderno de Valeria de la caja que había traído de la casa de Elena y leyó una de las últimas páginas. Las palabras de Valeria seguían siendo un recordatorio de lo que estaba en juego. Sofía merece a alguien que no solo esté ahí, sino que luche por ella. Alguien que le enseñe que es valiosa y que el amor no siempre desaparece. Santiago cerró el cuaderno, decidido a ser esa persona para Sofía. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que ya no podía imaginar su vida de otra manera. Los días siguientes marcaron el comienzo de una nueva rutina para Santiago. Entre reuniones con abogados, entrevistas con trabajadores sociales y visitas constantes al orfanato, su vida se transformó. Cada momento que pasaba con Sofía le recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano al orfanato, Sofía lo tomó de la mano, algo que no había hecho antes. Santiago la miró sorprendido, pero no dijo nada. Fue un gesto pequeño, pero para él significaba todo. A medida que avanzaban, ella rompió el silencio. «¿Tú eras muy amigo de mi mamá?», preguntó con inocencia, mirando al suelo. Santiago sintió un nudo en la garganta. No quería idealizar ni minimizar su relación con Valeria, pero sabía que debía ser honesto. «Sí, lo era. Tu mamá era una mujer increíble. Siempre tenía una sonrisa y una manera de ver las cosas que hacía que todo pareciera mejor». Sofía lo miró, buscando más. «¿Por qué no se quedaron juntos?». Santiago tragó saliva. Hablar de sus errores con una niña de 9 años no era fácil, pero sabía que Sofía merecía la verdad. «Yo era diferente entonces, Sofía. Estaba muy enfocado en mi trabajo y no me di cuenta de lo importante que era tu mamá hasta que fue demasiado tarde. Es algo de lo que me arrepiento mucho». La niña pareció considerar sus palabras en silencio. Finalmente, asintió, como si entendiera más de lo que él esperaba. «Mamá me decía que a veces las personas se equivocan, pero que eso no significa que no sean buenas». Santiago sonrió, agradeciendo en silencio la generosidad de Valeria, incluso en su ausencia. «Tu mamá tenía razón, y ahora quiero demostrarte que puedo ser mejor para ti». Sofía no dijo nada más, pero apretó su mano un poco más fuerte mientras seguían caminando. Unos días después, Santiago decidió que era hora de dar otro paso importante. Había estado pensando en cómo podía hacer que Sofía sintiera que no solo estaba entrando en su vida, sino que era parte central de ella. Así que, durante una de sus visitas, la llevó a un lugar especial. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía mientras subía al auto. «Es una sorpresa», respondió Santiago intentando mantener el misterio.
Condujeron hasta un vecindario tranquilo en Coyoacán, donde había encontrado una casa que le parecía perfecta. No era ostentosa ni demasiado grande, pero tenía todo lo necesario: un jardín, suficiente espacio para los dos y, lo más importante, un ambiente acogedor. Cuando llegaron, Sofía bajó del auto y miró la casa con curiosidad. «¿Qué es este lugar?», preguntó. Santiago se agachó a su altura. «Es la casa que espero que sea nuestro hogar. Quiero que vengas a vivir aquí conmigo, pero quiero que me digas qué piensas antes de tomar cualquier decisión». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la pregunta. Se quedó en silencio por un momento, evaluando la casa como si estuviera imaginando su vida allí. «¿Puedo ver adentro?», preguntó finalmente. Santiago sonrió y sacó las llaves. Entraron juntos, explorando cada rincón. Sofía corrió de una habitación a otra, comentando sobre el espacio y cómo le gustaría decorar su cuarto. Cuando llegaron al jardín, se detuvo y lo miró. «¿De verdad viviríamos aquí?», preguntó con una mezcla de emoción y duda. «Eso depende de ti, Sofía. Quiero que esta sea nuestra casa, pero solo si tú también lo quieres». Ella lo miró fijamente, como si buscara alguna señal de que estaba siendo honesto. Finalmente, asintió. «Me gusta, pero solo si puedo traer mis dibujos y todas mis cosas». Santiago rió y asintió. «Por supuesto, todo lo que quieras». Por primera vez, Sofía pareció relajarse por completo. Corrió por el jardín, imaginando cómo sería su vida en ese lugar. Santiago la observó, sintiendo que estaban dando un paso importante hacia su nueva vida juntos. Esa noche, mientras Santiago la llevaba de regreso al orfanato, Sofía le hizo una pregunta inesperada. «¿Crees que mi mamá estaría feliz?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no necesitó tiempo para responder. «Estoy seguro de que estaría muy orgullosa de ti, Sofía, y creo que estaría feliz de vernos juntos». Ella sonrió, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban a su lado. Santiago supo en ese momento que estaban comenzando a construir algo que Valeria siempre había querido para Sofía, un futuro lleno de amor y esperanza. Las semanas pasaron rápidamente, llenas de trámites legales, entrevistas con trabajadores sociales y ajustes en la nueva casa. Santiago se había comprometido completamente con la adopción de Sofía, y aunque el proceso era complicado y exhaustivo, sentía que cada paso lo acercaba más a ella. Sofía, por su parte, comenzaba a confiar más en Santiago. Sus visitas al orfanato se convirtieron en parte de su rutina diaria, y siempre se aseguraba de reservar tiempo para estar con ella. Dibujaban juntos, leía con ella, e incluso jugaban al fútbol con los otros niños. Poco a poco, Sofía empezó a llamarlo papá con más frecuencia, y cada vez que lo hacía, Santiago sentía un renovado compromiso hacia ella. Un día, mientras estaban en el orfanato, Padre Ignacio lo llamó a su oficina. Santiago entró, con Sofía siguiendo de cerca. El sacerdote tenía un sobre la mesa y una sonrisa cálida en el rostro. «Señor de la Vega, me alegra informarle que los trámites de adopción han sido aprobados. Sofía ahora es oficialmente su hija». Santiago sintió que su corazón daba un vuelco. Miró a Sofía, quien parecía confundida por la reacción de los adultos. «¿Qué pasó?», preguntó mirando a Santiago. Él se agachó frente a ella y le tomó las manos. «Significa que ahora eres oficialmente mi hija. Siempre vamos a estar juntos». Sofía parpadeó, procesando lo que eso significaba. Luego, con una sonrisa tímida que pronto se convirtió en un abrazo fuerte, rodeó el cuello de Santiago con sus brazos. «¿De verdad?», susurró contra su hombro. «De verdad, Sofía. Esto es solo el principio». Los días siguientes estuvieron llenos de emoción y preparación. Sofía se mudó oficialmente a la nueva casa, llevando consigo su cuaderno de dibujos, una caja de pequeños recuerdos y el corazón abierto a esta nueva etapa de su vida. El día de la mudanza, mientras organizaban las cosas en su habitación, Sofía encontró una foto de Valeria que la señora Elena había guardado para ella. Santiago la miró por encima de su hombro y se quedó en silencio. «Mamá estaría feliz», dijo Sofía, mirando la foto con una sonrisa. Santiago asintió, sintiendo el peso de sus emociones. «Sí, lo estaría». Sofía se giró hacia él con una expresión seria. «Podemos poner su foto en la sala. Así siempre estará con nosotros». La propuesta lo conmovió profundamente. Asintió con una sonrisa. «Me parece perfecto».
Esa noche, después de desempacar, Sofía y Santiago compartieron su primera cena juntos en casa. La mesa estaba llena de comida sencilla, quesadillas, frijoles y jugo de naranja. Aunque no era nada lujoso, el ambiente era cálido y lleno de risas. Por primera vez, Santiago sintió que no le faltaba nada. ¿Crees que algún día podamos plantar flores como las que tenía mamá?, preguntó Sofía de repente. Santiago la miró y asintió. Claro que sí. Podemos empezar mañana mismo. Los ojos de Sofía brillaron con emoción. En ese momento, Santiago comprendió que no solo estaba construyendo un hogar para ella, sino también para él mismo. Había encontrado algo que siempre le había faltado: una familia. Al día siguiente, fueron juntos a un mercado local para comprar macetas, tierra y flores. Pasaron la tarde en el jardín, plantando rosas y margaritas, mientras Sofía contaba historias sobre su mamá. Santiago escuchó cada palabra con atención, sintiendo cómo el recuerdo de Valeria llenaba ese espacio con amor. Al final del día, mientras contemplaban las flores recién plantadas, Sofía tomó la mano de Santiago. Mamá estaría orgullosa de nosotros, ¿verdad? Santiago sonrió y asintió, apretando suavemente su mano. Sí, Sofía, estoy seguro de que lo está. Juntos, bajo el cielo de Coyoacán, supieron que este nuevo comienzo era el inicio de algo hermoso, algo que Valeria siempre había deseado para ellos. El jardín de la casa en Coyoacán pronto se convirtió en el corazón del hogar de Santiago y Sofía. Cada tarde después de la escuela, la niña pasaba horas cuidando las flores que habían plantado juntos. Para ella, no era solo un espacio lleno de colores y aromas, sino un lugar donde sentía que su mamá estaba presente. Una mañana de sábado, mientras regaban las plantas, Sofía miró a Santiago con una sonrisa llena de curiosidad. ¿Puedo invitar a mis amigos del orfanato a venir aquí algún día? Quiero que vean las flores. Santiago se inclinó hacia ella, colocando la regadera a un lado. Claro que sí, Sofía, esta es tu casa y siempre habrá espacio para tus amigos. La respuesta iluminó el rostro de la niña. Sin esperar más, corrió adentro a buscar su cuaderno, donde comenzó a escribir una lista de nombres y planear actividades para la visita. Santiago la observó desde el jardín, sintiendo una profunda satisfacción. En ese momento, comprendió que no solo estaba construyendo un hogar para Sofía, sino que también estaba aprendiendo a ser la figura que ella necesitaba. Un padre presente, comprensivo y dispuesto a compartir su vida con ella. Cuando llegó el día de la visita, la casa cobró vida con las risas de los niños del orfanato. Corrían por el jardín, jugaban a la pelota y dibujaban con tizas en el suelo del patio. Sofía los guiaba con orgullo, mostrando las flores que había cuidado y señalando las macetas que había pintado con colores brillantes. Padre Ignacio llegó poco después, cargando una caja de galletas que las cocineras del orfanato habían preparado. Se detuvo junto a Santiago, observando el bullicio con una sonrisa. «Se ve feliz», comentó el sacerdote señalando a Sofía, quien estaba jugando a las escondidas con los otros niños. «Lo está», respondió Santiago. «Nunca imaginé que algo como esto pudiera llenar tanto mi vida». Ignacio lo miró con aprobación. «Le dije que no sería fácil, pero está claro que valió la pena». Santiago asintió, recordando las dudas y miedos que lo habían acompañado al principio. Ahora, esos temores parecían insignificantes en comparación con lo que había ganado. Esa noche, después de despedir a los niños y limpiar la casa, Santiago y Sofía se sentaron juntos en el sofá. Ella estaba exhausta pero feliz, con una sonrisa que no había desaparecido en todo el día. «Fue el mejor día», dijo acurrucándose junto a él. Santiago pasó un brazo alrededor de ella, agradeciendo en silencio la oportunidad de estar presente para esos momentos. «Me alegra que te hayas divertido, Sofía. Creo que a tus amigos les encantó el jardín». «Sí, pero lo que más me gusta es que esta es nuestra casa. Aquí es donde estamos juntos». Esas palabras, simples pero profundas, resonaron en el corazón de Santiago. Por primera vez, sintió que había cumplido algo más importante que cualquier éxito profesional. Había dado a Sofía un lugar donde se sentía segura, amada y aceptada. Antes de dormir, Sofía insistió en ir al jardín una vez más. Bajo la luz de la luna, se detuvieron frente a las flores que parecían brillar bajo el cielo estrellado. «¿Podemos plantar algo más?», preguntó Sofía, mirando a Santiago con entusiasmo. «¿Qué te gustaría plantar?». Ella pensó por un momento antes de responder. «Un árbol.
Así siempre estará aquí, como nosotros. Santiago sonrió y asintió. Un árbol me parece perfecto. Mientras caminaban de regreso a la casa, Santiago supo que aquel árbol que plantarían sería más que un símbolo. Representaría el futuro que estaban construyendo juntos, un futuro lleno de raíces fuertes y ramas que se alzarían hacia el cielo, igual que la vida que ahora compartían. Finalmente, habían encontrado su lugar, su hogar, y estaban listos para crecer juntos.